Déjame contarte una historia que comienza en una noche de tormenta en el territorio de Arizona. Una joven perdida y sin compañía resbaló en un sendero de montaña y estuvo a punto de perder la vida. Pero el destino la dejó en brazos de un apache silencioso, fuerte y marcado por el juicio del mundo. Lo que empezó como un rescate, pronto se transformó en algo más profundo, algo prohibido pero imposible de negar. Este es un relato de recuerdos, valentía y un amor que se negó a inclinarse ante los prejuicios. Y empieza aquí. El sol de Arizona había sido implacable toda la semana, un resplandor blanco que rajaba las lomas de arcilla. Pero al caer la tarde, el cielo cambió. Una hilera de nubes negras como cazos de hierro se levantó en el horizonte cargadas con la promesa de lluvia. La gente rezaba para que sus techos resistieran. Dentro de una modesta casa de tablones, en las afueras del pueblo, las voces se alzaban más fuerte que la tormenta que se acercaba. «Harás lo que se te ordena, Mary Ann», tronó su padre apretando con tanta fuerza el respaldo de la silla que la madera crujió. «Don Hollander tiene tierras buenas para pastar y dinero guardado. Cualquier mujer en este territorio se sentiría afortunada». Mary se mantuvo rígida junto a la ventana, las manos cerradas sobre los pliegues de su sencillo vestido azul. El ardor en sus mejillas competía con el fuego del fogón. Afortunada, su voz temblaba de rabia contenida. «Casarme con un hombre que me dobla la edad, que huele a trago cada domingo, y tiene un genio peor que una víbora. ¿A eso le llama suerte?» Su madre, siempre mediadora, se llevó un pañuelo a los labios. «Hija, tu padre solo quiere seguridad para ti. El tiempo pasa. No podemos protegerte siempre». «Nunca se los pedí», respondió Mary al instante. «Yo puedo decidir por mí misma. Prefiero arriesgarme sola que encadenarme a un hombre que desprecio». Afuera el cielo retumbó como disparo de fusil. Los truenos sacudieron el valle, vibrando los vidrios de las ventanas. Nadie habló por un instante. Luego la mandíbula de su padre se endureció. «Te casarás con Hollander antes de la cosecha», soltó con frialdad. Esta discusión terminó. Algo dentro de Mary se quebró más feroz que la tormenta que rugía sobre el cerro Mezcal. Agarró su rebozo del perchero, ignoró el grito sorprendido de su madre y abrió de golpe la puerta. La lluvia le azotó el rostro como agujas heladas, pero no se detuvo. Cruzó el patio, pasó la cerca y corrió hacia la muralla oscura de pinos que rodeaban la sierra. Detrás su padre la llamó una vez. «¡Mary!». Pero el trueno se tragó su voz. El camino que subía al mezcal era angosto, marcado por cascos y ruedas años atrás. Ahora la tormenta lo convertía en una franja resbalosa. Las botas de Mary patinaban. Su falda pesada se empapaba de agua. Un relámpago partió el cielo brillante como mediodía, antes de sumirlo otra vez en gris. Poco le importaba hacia dónde iba. Cada paso era rebeldía. Cada respiro agitado una declaración. No sería vendida como mula en el mercado. Si su familia no veía más valor en ella que un contrato de matrimonio, entonces abriría su propio camino, aunque no supiera a dónde la llevaría. La lluvia arreció golpeando las hojas hasta hacerlas temblar. El olor de la salvia y el mezquite mojados llenó el aire. Siguió avanzando con el corazón latiendo de enojo, de miedo y de una sensación rara de libertad. Pero la libertad tiene precio. Cerca de la cima el sendero bordeaba un risco de caliza. Abajo se abría un barranco seco. Con buen clima Mary habría pasado despacio, agarrándose de raíces y piedras. Esa noche, cegada por el coraje y la tormenta, pisó mal. Sus botas se deslizaron en el lodo, y antes de poder afirmarse el suelo cedió. Gritó una vez, un alarido delgado y aterrado, que se perdió bajo el aguacero. Su cuerpo rodó cuesta abajo golpeando piedras y ramas hasta que se estrelló contra el tronco de un cedro en el fondo del barranco. El aire se le escapó del pecho. La cabeza dio contra la tierra. Todo se volvió negro. La tormenta siguió desatada sin reparar en la figura inconsciente tendida en el lodo. Jack Hale andaba revisando trampas cuando vio un relámpago sobre la sierra, medio apache criado por la gente de su madre. Después de que los soldados incendiaron su campamento, prefirió la soledad. En Dry Creek, los hombres callaban al verlo pasar. Las mujeres jalaban a sus hijos cerca.
Por eso se quedaba en lo alto donde el viento no juzgaba y los pinos murmuraban solo verdades. Cruzaba el barranco cuando algo claro destacó contra el suelo oscuro. Una mujer. Jack se arrodilló junto a ella. La lluvia le pegaba el cabello al rostro. Sangre le manchaba la sien. El pecho subía y bajaba, débil pero constante. Estaba viva. El osmio murmuró en voz baja una oración que su madre le había enseñado. Con cuidado limpió el barro de su mejilla. Una mujer blanca. De huesos finos, el vestido desgarrado en el dobladillo. No pertenecía a ese lugar, y menos sola. Levantó la vista hacia la sierra esperando ver perseguidores, pero solo encontró sombras y tormenta. Podía dejarla ahí. Eso sería lo más seguro. Si en Dry Creek veían a un apache cargando con una mujer blanca inconsciente, ninguna explicación lo salvaría. Pero el código de Jack, forjado en la dureza y no en las leyes, no le permitió abandonarla. Con un gruñido deslizó sus brazos bajo el cuerpo de ella. Era más ligera de lo que había pensado. Casi frágil, aunque su pulso latía con fuerza contra su muñeca. Sosteniéndola con cuidado, emprendió el regreso hacia su cabaña. La lluvia los empapaba a ambos. Cada paso era firme, sus mocasines encontraban apoyo en la piedra resbaladiza. La choza quedaba a 1 milla al norte, escondida entre peñascos y pinos, invisible para quien no la buscara. Por fin llegó, abrió la puerta de un puntapié y la acomodó con suavidad sobre el catre junto a la pared. El fuego llevaba rato extinguido, pero él avivó las brasas alimentándolas con cedro seco hasta que el calor iluminó la habitación. Buscó agua, rasgó tiras de una camisa vieja y limpió la herida en su frente. Ella se agitó apenas los labios moviéndose en un murmullo ininteligible. Tranquila, susurró. Ahora estás a salvo. A salvo, pensó con amargura, tan a salvo como podía estar con un hombre al que el pueblo colgaría por mucho menos. Aún así, acomodó una manta sobre sus hombros y se sentó en un banquillo mirando cómo la tormenta azotaba las paredes. El día siguiente traería preguntas quién era, qué hacía en el Cerro Mezcal, si alguien la estaría buscando. Pero esa noche no era más que una mujer que necesitaba refugio, y él contra todo instinto la había llevado a su mundo. Los truenos retumbaron otra vez largos y profundos. Jack se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, y estudió el rostro de la desconocida. A la luz temblorosa del fuego parecía tranquila, casi angelical, como si la tormenta no la hubiera tocado. Sacudió la cabeza murmurando en apache. No seas tonto. Ella no es tuya para quedarte. Y aún mientras lo decía, sabía que velaría su sueño toda la noche. Al llegar el amanecer, rogó tener la fuerza de hacer lo correcto, aunque ya no sabía qué significaba hacer lo correcto en un desierto tan incierto. Lo primero que sintió Mary fue calor. Una manta áspera gastada por los años le rozaba la barbilla con olor tenue a humo de cedro y resina. Abajo el crepitar suave del fuego le daba consuelo. Se movió y un tirón de dolor sobre la sien la hizo gemir. Abrió los ojos a la penumbra. Una única ventana dejaba entrar una franja de luz, mientras las sombras se deslizaban por los muros de troncos. Parpadeó desorientada. Ese cuarto no le era familiar. Entonces escuchó el crujido de una silla. Giró la mirada. Un hombre estaba sentado en la penumbra, alto de hombros anchos, con cabello negro como plumas de cuervo cayéndole sobre los hombros. Piel morena, pómulos firmes, ojos del color de la tierra mojada. La observaba en silencio con los codos sobre las rodillas. Un apache. El pulso de Mary se aceleró. Se incorporó como pudo, la manta resbalando a su regazo. ¿Dónde estoy? Su voz sonó áspera, como si hubiera viajado demasiado lejos para llegar a sus labios. El hombre levantó una mano no en amenaza, sino en calma. Su voz fue baja, firme. Cabaña caíste, Cerro Mezcal te traje aquí. Ella llevó los dedos a la sien encogiéndose por el dolor del chichón. Las imágenes regresaron: la lluvia, el suelo resbalando bajo sus botas, la caída en la oscuridad. Más allá de eso, su mente era un rompecabezas hecho añicos. Rostros, nombres, lugares. Nada claro. Mi nombre, murmuró y se detuvo. La garganta se le cerró. No pudo pronunciarlo. No lo recuerdo. Él miró hacia el fuego y luego de vuelta. Golpeaste tu cabeza.
La memoria puede volver. Dale tiempo. Algo en su tono firme pero no cruel le dio calma. Se recogió más en la manta desconfiada, aunque sin pánico. ¿Y tú? ¿Quién eres? Él vaciló. Jack. Tras una pausa añadió, así me llaman los blancos. Ella lo observó. En otro sitio, en otro momento, quizás se habría encogido educada con las advertencias de su padre sobre los salvajes. Pero allí, en medio del murmullo de los pinos, y el dolor en su cráneo, no vio amenaza sino cuidado. Él la había cargado. Él había curado su herida. Gracias, dijo en voz baja. Las palabras parecieron tender un puente frágil entre ambos. Jack inclinó la cabeza en señal de aceptación. Luego se levantó y fue hacia el fuego. Sirvió caldo de una olla en un jarro de lata y se lo llevó. Bebe. Te ayudará. Ella lo tomó con ambas manos, el calor entrando en sus dedos helados. El sabor a venado y cebolla silvestre era fuerte, terroso. Cada trago la anclaba un poco más al presente. Jack volvió a su banquillo callado como piedra. El día transcurrió en un ritmo extraño. Cuando Mary intentó levantarse el mareo, la arrojó de nuevo al catre. Jack siguió con sus faenas con eficacia callada, partiendo leña, revisando las trampas tendidas detrás de la cabaña. Una vez al verla esforzarse por ponerse en pie, frunció el ceño. Caminas demasiado pronto. Si te caes otra vez, será peor. Más vale esperar. Si te caes otra vez, será peor. Más vale esperar. Ella se irguió ante ese tono que sonaba a mandato. No soy una niña. La comisura de su boca se curvó apenas divertido. No, pero las heridas en la cabeza no respetan edades. Sin querer dejó escapar una risa temblorosa. Se sorprendió a sí misma. Escucharla después de tanto miedo fue como un alivio inesperado. Por la tarde la tormenta se había agotado, dejando el mundo lavado. Ráfagas de sol atravesaban los pinos. Mary insistió en salir, y esta vez Jack lo permitió, aunque se mantuvo cerca. La cabaña descansaba en una hondonada rodeada de peñascos de granito con techo de tablillas partidas a mano. Humo ascendía de la chimenea. Más allá se extendía un bosque vivo con aroma a agujas húmedas, tierra fresca y salvia empapada por la lluvia. Ella respiró hondo, recargada en el marco de la puerta. «Es hermoso». Jack miró alrededor como si lo viera por primera vez. «Me mantiene con vida». «¿Y vives aquí solo?», preguntó ella. «Sí». No añadió más. Permanecieron en silencio hasta que Mary, inquieta, insistió. «¿Cuánto tiempo crees?» «Hasta que recuerde». Los ojos de Jack se entrecerraron como midiendo sus fuerzas. «Podría ser mañana o tardar semanas. No lo fuerces». La memoria regresa como río tras sequía lenta. Y luego de golpe. Sus palabras la calmaron, aunque una inquietud se enroscó en su estómago. Si los recuerdos volvían, ¿a quién encontraría en ese reflejo? Y de verdad querría regresar a esa vida. Esa noche la cabaña se sintió distinta. La furia de la tormenta se había ido. Ahora solo quedaba el canto de grillos y el suspiro de los pinos. Jack atendía el fuego mientras Mary, despierta, escuchaba sus movimientos. Lo observaba cuando él pensaba que dormía, la seguridad de sus manos, la calma que llevaba como armadura. Él dormía sobre un petate junto al hogar, cediéndole el catre. Ella se sintió extrañamente tranquila, al saberlo cerca lo suficiente para que su respiración constante la arrullara al fin. La mañana trajo un cielo despejado. El dolor de cabeza de Mary se había suavizado, aunque sus recuerdos seguían lejanos. Se levantó con cuidado, sorprendida al encontrar pan y moras en la mesa. «¿Tú hiciste esto?», preguntó. Jack encogió los hombros. «Es comida». Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Es más que comida, es bondad». Él apartó la mirada incómodo y se ocupó en afilar un cuchillo. Más tarde, cuando ella insistió en ayudar, le entregó una canasta. Las moras no caminan. Mary siguió un sendero angosto entre pinos hasta los arbustos cargados de fruta madura de verano. Mientras recogía su mente, chisporroteó unas manos amasando pan, el eco lejano de un piano. Se detuvo con el corazón acelerado.
Fragmentos de sí misma estaban allá afuera listos para volver. Y sin embargo, al mirar hacia la cabaña con humo elevándose constante, y la figura de Jack moviéndose con calma, sintió un tirón inesperado. Parte de ella deseaba recordar, otra parte susurraba todavía no. No si recordar significaba alejarse de ese lugar o de él. Para el anochecer los dos habían caído en una convivencia tranquila, aunque extraña. Jack reparaba una trampa a la luz de la lámpara mientras Mary, sentada en un banquito, intentaba coser un desgarrón en su manga. Sus puntadas eran torcidas, sus dedos torpes. Jack la miraba en silencio hasta que ella levantó el trabajo con una sonrisa tímida. No está bonito, admitió. La boca de él se movió apenas, pero sostiene. Sus miradas se encontraron, y por un instante algo no dicho pasó entre ellos, un reconocimiento, quizá la chispa de confianza. Mary sintió calor extenderse en su pecho, y no era del fuego. Bajó la vista deprisa, aunque el pensamiento se quedó rondando mucho después bajo la manta. En esa cabaña escondida con ese guardián improbable, se sentía más segura que en años. Y por razones que no podía nombrar, deseaba que la mañana no trajera tan pronto sus recuerdos. Los días comenzaron a tener ritmo, marcados más por la luz del sol entre los pinos que por relojes. Mary despertaba temprano, muchas veces hallando a Jack ya afuera revisando trampas o partiendo leña. Para cuando ella salía con el cabello trenzado a la ligera y las mejillas rosadas por el agua fría, el fogón ya ardía. Al principio intentó forzar su memoria hurgando en su mente como quien busca en un cofre cerrado. Pero mientras más lo intentaba, más vacío se sentía. Entonces, sin aviso, los fragmentos empezaron a filtrarse como notas de una melodía casi olvidada. El olor de lilas, las campanas dominicales, una voz de hombre enojada cortante, llamándola por su nombre. Mary. Se aferró a esa palabra como a un salvavidas. Mary. Su nombre era Mary. Cuando se lo dijo a Jack, él la sintió una sola vez. En caja fue lo único que dijo. Para ella fue como abrir una puerta. Detrás había una familia, un hogar. Tal vez deberes que aún no recordaba. Ese pensamiento debió darle alivio. En cambio, le provocó desasosiego. Porque con cada día que pasaba el lazo con Jack se volvía más profundo, tejido con los hilos más sencillos. Juntos recolectaban moras, sus manos firmes más rápidas que las de ella, aunque le dejaba los racimos más llenos para que los encontrara. Le enseñaba qué hierbas calmaban el dolor y cuáles enfermaban el estómago. Ella soltó una carcajada por primera vez en semanas, cuando él le mostró cómo atrapar un conejo solo para que el animal se escapara de la trampa y saliera corriendo dejándole el lazo vacío y la falda llena de lodo. «Eres demasiado tierna», dijo él divertido. «Y tú demasiado serio», lo picó ella. Su sonrisa fue breve, pero al aparecer transformó por completo su rostro, levantando años de soledad. Mary descubrió que atesoraba esas raras sonrisas, guardándolas como si fueran tesoros destinados únicamente a ella. De noche lo escuchaba tararear en apache, mientras tallaba figurillas de madera con su navaja. La música era baja, melancólica, tejida con churro y pisti. Ella nunca preguntó qué significaban. De algún modo sentía que bastaba con escucharlas. Los recuerdos regresaban en destellos, las manos de su madre, doblando sábanas, la frente rígida de su padre, el tacto de una tecla de piano bajo sus dedos. Con cada fragmento comprendía más quién era. Y aún así, no le contó todo a Jack, porque temía que en el momento en que se declarara completa de nuevo, él la llevaría de regreso a esa vida, a las voces duras y a las exigencias estrechas. Y no estaba lista, no cuando apenas comenzaba a sentirse viva. Una tarde, mientras la luz dorada se filtraba entre los árboles, Jack la condujo hasta la cima sobre el barranco. El suelo estaba seco, otra vez la furia de la tormenta ya era recuerdo. Con cuidado advirtió, tendiéndole la mano sobre las piedras. Ella vaciló y luego la aceptó. Su palma era áspera con callos, pero firme. Un escalofrío le recorrió el brazo con ese contacto. Por un instante olvidó respirar. Llegaron a un peñasco desde donde se abrían kilómetros de bosque, la tierra extendiéndose hasta mesetas lejanas. Mary suspiró asombrada. «Es hermoso», murmuró.
Jack permaneció con los brazos cruzados mirando no al horizonte sino su rostro mientras el viento le alzaba mechones de cabello. «Este es mi hogar», dijo. Sus miradas se encontraron. Algo callado pasó entre ellos, algo que Mary sentía crecer desde hacía días. Quiso hablar, decirle que ahí se sentía más en paz que en cualquier otro recuerdo. Pero antes de encontrar palabras, un ruido rompió el silencio. Un gruñido bajo. Mary se tensó. De entre la línea de árboles surgieron 2 coyotes erizados mostrando colmillos. El hambre brillaba en sus ojos. Detrás apareció un tercero arrastrándose. Jack reaccionó al instante poniéndose frente a ella. Su cuchillo brilló al salir de la funda. «Quédate detrás de mí», murmuró. Los coyotes rodeaban bufando. El pulso de Mary retumbaba en su garganta. Buscó con desesperación una rama, una piedra, lo que fuera. Entonces uno saltó. Jack lo enfrentó con un tajo veloz, haciéndolo huir con un aullido y sangre en el costado. Los otros 2 se acercaron más. Mary agarró una rama rota del suelo con el corazón golpeando. Cuando uno se lanzó hacia el costado de Jack, ella blandió con todas sus fuerzas. El crujido resonó al chocar la madera con hueso. El animal cayó tambaleante, gimió y huyó entre los árboles. Jack despachó al último con una patada y un grito feroz en apache. El silencio regresó roto solo por el arrastre de patas que se alejaban. Mary quedó temblando, la rama vibrando en sus manos. Jack la miró, la sorpresa brillando en sus ojos oscuros. «Luchaste», dijo. «Tenía que hacerlo», jadeó aún sacudida. «No podía quedarme quieta». Por primera vez él la tocó sin dudar, afirmando sus hombros con ambas manos. «Eres más valiente de lo que imaginas». El mundo pareció detenerse en ese instante. El viento, el bosque, hasta su corazón desbocado. Ella lo miró sin aliento, dándose cuenta de que no deseaba otra cosa que acortar la distancia entre ambos. Pero Jack la soltó de golpe, retrocediendo. Su mirada se cerró como si recordara algo que quería enterrar. «Debemos irnos», dijo con voz áspera. Mary lo siguió en silencio, con el corazón dolido por las palabras que no se atrevió a decir. Esa noche permaneció despierta mucho después de que la respiración de Jack se volviera estable junto al fuego. Los recuerdos habían vuelto más nítidos que nunca durante el día. La orden dura de su padre, los ojos preocupados de su madre, el peso de las obligaciones encima de ella. Y aún así lo que más perduraba era la sensación de las manos de Jack sobre sus hombros. El orgullo intenso en su voz al decirle que era valiente. Se enterró en la manta desgarrada entre la vida que empezaba a recordar y la que anhelaba en ese lugar. La verdad amanecía tan clara como el sol del alba. Se estaba enamorando de él. Pero él sentía lo mismo, a veces lo creía, al ver la suavidad de su mirada cuando la observaba. La manera en que permanecía cerca, aunque callado. Otras veces parecía alzarse un muro escondiéndose tras un silencio tan duro como piedra. Aún así Mary comprendía una cosa. Cuando su memoria regresara del todo, tendría que elegir. Y en lo más hondo temía que Jack tomara esa decisión por ella antes de que tuviera el valor de pronunciarla en voz alta. La semana siguiente trajo consigo olor a otoño. Los días se acortaban, y las noches guardaban un frío que persistía incluso después del amanecer sobre la sierra. Jack apilaba leña con precisión, preparándose para el invierno. Mary lo observaba a veces impresionada de cómo su vida estaba hecha de resistencia silenciosa, cada labor cumplida porque era necesaria, no por aplausos ni agradecimientos. Su memoria se afinaba en destellos irregulares. Recordaba las manos cálidas de su madre doblando sábanas, la hendidura de un sillón en la sala. La voz de su padre cortando el aire como látigo. Entonces comprendió que pertenecía a una casa de tablas blancas y a un hombre que creía que la obediencia era virtud. Recordó su nombre verdadero, Mary Collins. Pero no se lo dijo a Jack, aún no. Necesitaba más tiempo. Tiempo antes de que él la mirara, no como la mujer que compartía el fuego de su cabaña, sino como alguien que debía ser devuelta. Una madrugada Jack anunció que iría a Dry Creek por sal y municiones. A Mary se le detuvo el aliento. Al pueblo él asintió, ajustando la silla. Su mirada se endureció, pueblo blanco apache no bienvenido. El pecho de ella se apretó. Ellos no te conocen, no saben qué clase de hombre eres.
«Ven mi cara», respondió con simpleza, y con eso basta. Antes de que pudiera replicar, montó y se perdió entre los pinos. Dry Creek bullía bajo el sol del mediodía. Carretas retumbaban por la calle principal, mulas golpeaban en el amarre. Hombres abarrotaban la tienda y el salón. Jack amarró su caballo en el extremo por costumbre. Aún desde ahí sentía las miradas como espinas en la espalda. Caminó con la cabeza baja, el ala del sombrero cubriéndole el rostro rumbo a la tienda general. El murmullo de la gente se apagó a su paso. Alguien escupió en la tierra. Otro murmuró mestizo no lo bastante bajo. Jack lo ignoró. Dentro la tienda olía a harina, polvo y queroseno. Escogió sal, frijoles, un bote de café y los puso en el mostrador. El tendero, un hombre robusto con gafas, contó la mercancía sin comentario. Jack iba a sacar sus monedas cuando algo en la pared llamó su atención. Un cartel clavado torcido, la tinta corrida por la lluvia. Desaparecida. Mary Collins, 25 años, vista por última vez, tras una disputa con su familia. Recompensa ofrecida. El aliento de Jack se detuvo. El retrato era tosco, pero reconocible, sus ojos, su boca. La misma joven que dormía en su cabaña. Pagó rápido, recogiendo sus cosas, pero no sin notar cómo el tendero seguía su mirada. La mandíbula del hombre se endureció. Si sabe algo de esa muchacha, más vale que hable. La gente está vuelta loca de preocupación. Jack lo sostuvo con la mirada, su expresión impenetrable. No sé nada, dijo. Su voz no tembló. El hombre gruñó incrédulo, pero tomó las monedas. Afuera las puertas del salón se abrieron de golpe. Carcajadas salieron con un grupo de hombres. Uno agitaba una copia del cartel. El sheriff dice que quizá los indios la agarraron. No sería raro. Malditos salvajes se llevan lo que pueden. Otro escupió en el polvo. Si descubro que uno de ellos la esconde, lo cuelgo con mis propias manos. Las miradas se deslizaron hacia Jack. Él montó sin decir palabra y salió la espalda rígida. El cartel ardía en sus pensamientos todo el camino de regreso a la sierra. Mary lo esperaba en la cabaña. Con el delantal lleno de harina, una sonrisa esperanzada iluminó su rostro. Pero se desvaneció al ver sus ojos. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó suavemente. Sí. Desmontó y cargó los costales hacia adentro. Por primera vez no la miró a los ojos. Ella lo siguió con el pecho encogido de inquietud. Algo pasó. ¿Verdad él se ocupó ordenando los víveres? Nada. Pero ella lo sabía. Su silencio no era vacío. Pesaba lleno de palabras no dichas. Esa noche habló poco, refugiado en sí mismo. Mary se quedó despierta observando cómo la luz del fuego danzaba sobre su rostro, preguntándose qué sombras había traído del pueblo. Casi se lo confesó entonces, casi le dijo que la memoria le estaba regresando, que ya sabía su apellido, que debía volver. Pero la idea de dejar esa cabaña, de perderlo, la hirió como cuchillo. En vez de eso cerró los ojos y fingió dormir. 2 mañanas después, Mary salió sola a recoger moras. Jack había subido más arriba a revisar trampas, dejándole órdenes estrictas de no alejarse. Pero sus pies la llevaron sin pensar entre la maleza húmeda hasta llegar al arroyo. Se agachó a llenar su canasta y de golpe le volvió un recuerdo claro y cortante. La voz de su padre retumbando en la sala. «Te casarás con Hollander antes de la cosecha». Esta charla termina aquí. Jadeó casi soltando las moras. Las piezas encajaron, la discusión, la huida, la tormenta. Llevó los dedos temblorosos a sus labios. Tenía padres, un hogar, gente recorriendo el campo para hallarla. Y aún así su corazón tiraba hacia otro rumbo, hacia el hombre que le había dado refugio, que no la trató como moneda de cambio, sino como alguien digna de ser salvada. Una rama crujió. Mary giró de golpe. Un desconocido la observaba desde los árboles, con el rifle colgado a la espalda. Tenía la barba descuidada y los ojos entrecerrados de sospecha. «Vaya con el demonio», murmuró. «Eres la muchacha Collins». La garganta de Mary se apretó. «¿Tú? ¿Cómo?» «Tus padres pegaron tu retrato por todo el pueblo». Avanzó un paso, la mirada repasando su vestido rasgado y la canasta de moras. «¿Qué haces aquí con un apache?».
La gente ya piensa lo peor. El corazón de ella dio un vuelco. Jack me salvó. Si no fuera por él, estaría muerta. El hombre bufó. Eso no es lo que van a creer. Antes de que pudiera responder, Jack apareció. Una sombra entre los pinos. Se interpuso entre ella y el forastero, cuchillo en mano, ojos fríos. El otro se tensó. Tranquilo, indio. Ya me iba, dijo Jack, voz grave como trueno. El hombre lanzó una última mirada a Mary. Luego escupió en la tierra. Te vas a arrepentir cuando el pueblo se entere. Retrocedió mascullando insultos. Mary abrazó la canasta contra el pecho, temblando. Jack se volvió hacia ella, la mandíbula apretada. Te dije que no vagaras. Recordé, susurró ella con lágrimas asomando. Mi nombre, mi familia, todo. Pero no quiero volver, Jack. No todavía, por favor. Por primera vez su firmeza se quebró. El dolor le cruzó la mirada mezclado con anhelo. Alzó la mano como para acariciarle la mejilla, pero la cerró en un puño. Tienes un hogar, dijo ásperamente, gente que te espera. ¿Y si yo te elijo a ti en su lugar?, preguntó ella con la voz rota. Él cerró los ojos un momento como si esas palabras dolieran más de lo que curaban. Cuando los abrió, sus muros estaban de nuevo en pie. Ya veremos, murmuró. Luego siguió adelante, dejándola temblando en el bosque, abrazando la canasta, a medio llenar, partida entre el mundo de donde venía y el hombre que ya era su mundo. El aire se volvió más pesado cuando bajaban del mezcal hacia Dry Creek. Los pinos dieron paso a matorral y a laderas desnudas de arcilla. Jack cabalgaba al frente, la mandíbula dura, los ojos atentos a cada hondonada, como si el peligro pudiera saltar de cualquier sombra. Mary lo seguía en el caballo extra, los dedos crispados en las riendas. Con cada galope el pecho se le cerraba más. Debería sentirse aliviada. Volvía a casa con los padres que la habían criado, que rezaron y buscaron que pegaron su retrato en cada poste del pueblo. Y sin embargo, lo único que sentía era miedo. Miró la espalda ancha de Jack, su cabello negro brillando al sol. Desde el encuentro con el barbudo apenas habían cruzado palabra. Cada frase entre ellos era breve, definitiva, como si él ya se preparara para dejarla. Al fin apareció la torre blanca de la iglesia de Dry Creek, recortada contra el cielo. El estómago de Mary se encogió. Cuando entraron a la calle principal, la gente ya señalaba. Un murmullo recorrió la acera, hinchándose en voces agudas. Es ella, Mary Collins. Dios bendito, está viva. ¿Y quién es ese con ella? Un apache. Rostros volteaban, puertas se abrían. En segundos la multitud los rodeaba, empujando, estirando el cuello. Mary bajó del caballo tambaleante, y entonces su madre estaba ahí. Un sollozo le salió del alma al abrazarla con fuerza. Mary, ay, mi niña, mi dulce niña. Su padre llegó detrás, el rostro pálido pero duro. La sujetó de los hombros, buscándole heridas con la mirada. ¿Dónde has estado? ¿Sabes el infierno que nos hiciste pasar? A Mary se le nublaron los ojos, la culpa aplastándola. Lo siento, papá, nunca quise. Pero antes de que pudiera explicar, las voces de la multitud se hicieron más duras. Estaba con él. Basura apache, seguro la raptó. Cuélguenlo antes de que robe a otra. Mary giró el corazón en la garganta. Jack seguía junto a su caballo callado, pero la rabia de la muchedumbre se encendía como pasto seco. Los hombres avanzaban, puños listos para golpearle el pecho. No gritó Mary, zafándose de su padre. Corrió frente a Jack, los brazos abiertos. Él me salvó. Noyen estaría muerta en esa tormenta si no fuera por él. La multitud vaciló dudosa. La voz de su padre cortó como látigo. Mary, hazte a un lado, no sabes lo que dices. Esa gente, los suyos, solo han traído desgracia a este territorio. Sí sé, replicó ella con fiereza. Lo sé mejor que cualquiera de ustedes. Él me sacó del barranco, curó mis heridas. Me mantuvo con vida cuando nadie sabía dónde estaba. Él es la razón de que hoy me tengan aquí. Los murmullos se esparcieron, unos incrédulos, otros avergonzados. Aún así, un ranchero alto se abrió paso, el rostro torcido. Eso no cambia lo que es. Una vez salvaje, siempre salvaje. El cuchillo de Jack brilló en su cinturón, pero él no se movió. Su voz salió calma y baja.
No pelearé con ustedes. Solo vine a devolverla. El pecho de Mary dolió al escuchar la resignación tranquila en su tono. El ranchero se burló. ¡Qué nobleza! Alzó el puño, pero antes de que pudiera soltar el golpe, el sheriff Dobbed atravesó la multitud, la placa brillando. ¡Basta!, el agente gritó. Sus ojos pasaron de Mary a Jack. La muchacha dice la verdad. Este hombre le salvó la vida. Eso es más de lo que cualquiera de ustedes hizo. Bajen los puños antes de que empiece a encerrar gente por alterar el orden. De mala gana los hombres retrocedieron murmurando. Jack inclinó la cabeza al sheriff en agradecimiento silencioso, y luego se volvió hacia los padres de Mary. Ella es de ustedes otra vez. Ya recuerda, el aliento de Mary se cortó. Jack, pero él ya había tomado las riendas listo para montar. Su madre la sujetó de la mano. Entra, hija. Te daremos ropa limpia, comida, descanso. Ya tuviste suficiente locura del monte. Mary la miró desgarrada. Podía oler el pan que su madre solía hornear. Sentir las paredes seguras de su casa. Pero también veía a Jack callado, orgulloso, apartándose hacia las sombras donde el pueblo jamás lo aceptaría. Se soltó de su madre y agarró el brazo de Jack. No te vayas así, no sin escucharme. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, cautelosos, indescifrables. Tu lugar es con ellos, Mary. Esa es tu sangre, tu sitio. La garganta de ella se cerró. Tal vez les pertenezca por sangre, pero mi corazón está en otro lado. Está con el hombre que arriesgó todo para mantenerme viva. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El rostro de su padre se puso rojo. Mary Ann Collins. ¿Te oyes? Deshonras a esta familia frente a todo el pueblo, ella. Sostuvo su mirada temblando pero firme. No seré vendida como ganado. No seré enjaulada. Lo elijo a él. El silencio cayó. Atónito. Hasta Jack se quedó inmóvil como si esas palabras fueran un golpe. El sheriff carraspeó la voz áspera. Es su derecho, Collins. La ley no puede obligar al corazón de una mujer. Su padre balbuceó, los puños apretados, pero su madre le tocó el brazo, lágrimas corriéndole por la cara. Déjala, Samuel. Está viva. Eso es lo único que importa. Mary volvió a Jack con la voz quebrada. Cuando recordé quién era, iba a decírtelo, pero quise quedarme más tiempo. Quise que me conocieras no como la hija que mi padre vendería, sino como la mujer que encontró valor aquí. ¡Contigo! La mano de Jack se cerró con fuerza en las riendas. Por largo rato no dijo nada. El peso de años de desprecio y noches sin dormir lo aplastaba. Al fin habló con voz baja. Si caminas conmigo, Mary, el camino será duro. La gente escupirá. Se cerrarán puertas, te llamarán con palabras que hieren. Ella dio un paso más cerca, los ojos firmes. Entonces que lo hagan. Ya viví media vida en cadenas de las decisiones de otros. Prefiero vivir libre a tu lado por difícil que sea. La multitud se agitó inquieta. Unos murmuraban con disgusto, otros con asombro. El sheriff levantó las manos. El espectáculo terminó. Sigan con lo suyo. Refunfuñando, los pobladores se dispersaron, aunque no sin volver la cabeza. Los padres de Mary se quedaron atrás. El rostro del padre seguía siendo tormenta, pero el de su madre estaba más blando. Dolor y aceptación luchaban en sus facciones. Mary, susurró ella. ¿Estás segura, Mary? Apretó la mano de Jack, su voz firme. Nunca he estado más segura de nada. Su padre se dio la vuelta con los hombros tensos. Su madre la besó en la mejilla, murmurando, «Que Dios te guarde», antes de seguirlo. Al fin, la calle quedó vacía, solo Mary y Jack, con el polvo cayendo en la luz que se desvanecía. Jack soltó el aire despacio, como si llevara el peso del mundo encima. «Has elegido», dijo. Ella alzó la barbilla. «Elegí desde antes de hoy». Solo me faltaba decirlo en voz alta. Por primera vez desde que entraron al pueblo, la mano de Jack subió rozando suavemente su mejilla. «Entonces ven», dijo en voz queda. «Aquí no tenemos lugar». Mary sonrió entre lágrimas, el corazón elevándose. «No, pero nos tenemos el uno al otro». Montaron juntos sus caballos.
Mientras salían de Dry Creek, el sol caía abajo dorando el horizonte. Atrás quedaban el juicio y el desprecio. Adelante la incertidumbre, el esfuerzo y quizá el peligro. Pero también la libertad y el amor. La pradera se extendía frente a ellos como un mar dorado. Los pastos ondeaban en el viento polvoriento. Dry Creek quedaba atrás, su campanario encogiéndose hasta verse como un diente pálido en el horizonte. Mary miró una sola vez hacia atrás, y luego fijó la vista al frente. Sintió como si se hubiera desprendido de una piel. Ya no era la hija atada al deber, sino la mujer que había elegido su propio destino. Jack cabalgaba en silencio a su lado. Su rostro era indescifrable bajo la luz que se desvanecía. Por millas hablaron solo con el ritmo de los cascos, el crujir del cuero. El corazón de Mary latía con palabras que no se atrevía a soltar. Al fin rompió el silencio. «Pensabas dejarme ahí, ¿verdad?» La mandíbula de Jack se tensó. Sí, porque su voz oscilaba entre el dolor y la curiosidad. Porque era lo correcto, dijo. Tenías nombre. Una vida. Yo solo soy una sombra fuera de eso. Mary acercó su caballo buscando su perfil con la mirada. Pero no soy un paquete que se entrega y ya, yo elijo. Te elegí a ti, Jack Hale. ¿No lo ves? Él la miró entonces, las murallas en sus ojos resquebrajándose. Lo veo. Solo que me asusta. ¿Miedo de qué? De que un día despiertes y te preguntes por qué cambiaste un hogar cálido por un hombre al que el mundo desprecia. Mary estiró la mano rozando la suya en las riendas. Entonces déjame ser la tonta, porque yo sé lo que sentí antes de recordar. Una jaula, un trueque, una vida medida en obediencia. Prefiero soportar burlas y piedras a tu lado que sedas en la casa de otro. El viento llevó sus palabras sobre la llanura, audaces como un disparo. Por un largo rato Jack no respondió. Luego soltó el aire que contenía. «¿Eres terca?», murmuró. Ella sonrió. «Apenas lo notas, esa noche acamparon bajo unos álamos junto a un arroyo somero». Jack encendió fuego mientras Mary juntaba ramas orgullosa al volver con los brazos llenos de leña. Él no dijo nada, pero ella alcanzó a ver el destello de aprobación en sus ojos. La cena fueron frijoles y carne seca. Mary rió cuando su porción se quedó pegada al plato de lata. «Esto no se parece a la cocina de mi madre». La boca de Jack se movió apenas. Mejor que morirse de hambre. Comieron en silencio cómodo, el fuego chasqueando. Al terminar, Mary se recargó en la silla de montar mirando cómo las estrellas punteaban el cielo. «Es hermoso», susurró. Jack se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos rítmicos. «Me recuerda que soy pequeño». «Pequeño, pero no solo», dijo ella suavemente. Él se detuvo, la piedra mojada inmóvil en su mano. Luego dejó el cuchillo a un lado. Su mirada se encontró con la de ella al otro lado de las llamas, firmes sin barreras. No solo. El aliento de Mary se aceleró. Se levantó, rodeó el fuego y se sentó a su lado. Por un momento ninguno se movió. Luego ella posó su mano sobre la de él. «He estado esperando a que lo admitiera», susurró. Él giró la palma cerrando los dedos alrededor de los suyos. «Y yo he estado tratando de no hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez dicho, no hay vuelta atrás. Y no sé si soportaría perderlo otra vez». Ella se inclinó más con voz encendida. «Entonces no lo pierdas, abrázalo, abrázame». Jack ya no dudó. La rodeó con los brazos atrayéndola contra él. Por primera vez Mary sintió caer las barreras entre ellos, el silencio, el miedo, las cicatrices viejas. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el tambor constante de su corazón. Dilo, murmuró. El aliento de él le rozó el cabello. «Te amo, Mary Collins». Las palabras salieron ásperas como arrancadas de un lugar enterrado. «Te amo desde la noche en que abriste los ojos en mi cabaña y me miraste sin miedo». Las lágrimas le ardieron. «Y yo te amo, Jack O'Halkio, desde el momento en que elegiste la bondad cuando pudiste haberte marchado». Las estrellas giraban arriba, testigos silenciosos de un juramento que ningún cura podía bendecir, pero más fuerte que cualquier contrato en papel.
La mañana los halló cabalgando otra vez, siguiendo el arroyo hacia el norte donde la tierra subía en colinas de pinos. Las faldas de Mary estaban manchadas de polvo, su cabello suelto al viento, pero nunca se había sentido tan libre. Al mediodía pasaron junto a unos vaqueros reparando cercos. Los hombres se quedaron mirando a una mujer blanca cabalgando con un apache. Uno escupió, murmuró algo sucio. Mary se irguió más en la silla, la barbilla en alto. Estiró la mano y atrapó la de Jack levantándola sin esconderse. Los murmullos se volvieron silencio sorprendido. Jack la miró asombrado. «Te lo dije», dijo ella con firmeza. «No me avergüenzo». Los labios de él se curvaron leves, pero verdaderos. Al caer la tarde regresaron a la cabaña. Aún se veían negras las piedras del hogar donde había ardido su último fuego. Mary entró con una extraña sensación de regreso al hogar. Tocó el catre donde había despertado adolorida y perdida, la mesa donde había cosido puntadas torcidas, el fogón donde los tarareos de Jack habían llenado las noches. «Aquí fue donde me encontré a mí misma», dijo en voz baja, «y donde te encontré a ti». Jack se quedó en el umbral, brazos cruzados, observándola. «No es gran cosa». «Lo es todo», respondió ella. Se acercó, tomó su mano áspera y la llevó a su pecho. «Mientras estemos juntos no necesito nada más». Esa noche, con el fuego tiñendo las paredes de ámbar, Mary descansó en sus brazos. El mundo afuera quizá nunca los aceptara. Su padre quizá jamás perdonara. Los extraños quizá siempre murmurasen. Pero nada de eso importaba allí en la cabaña sombreada por pinos, donde la elección estaba hecha y el amor declarado. Jack rozó un beso en su frente. «Tendremos días difíciles». Mary sonrió contra su pecho. «Entonces los enfrentaremos juntos. Y cuando estemos cansados, volveremos aquí a recordar por qué empezamos». El fuego crepitaba, el viento suspiraba entre los pinos, y en la distancia los coyotes alzaban sus voces en la noche. Mary cerró los ojos serena. Había huido de una jaula y tropezado con una tormenta, pero la tormenta la había llevado hacia él. Y en el corazón del viejo oeste, donde los prejuicios eran tan filosos como el alambre de púas y la vida incierta como el clima, Mary y Jack forjaron una verdad más fuerte que ambos. El amor elegido en libertad era el único hogar que los dos necesitarían jamás. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Me alegra de verdad que hayas permanecido conmigo. Tu apoyo significa mucho. Por favor, considera darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para que puedas seguir compartiendo más relatos llenos de corazón como este.